Nuestros bloqueos afectivos son inconscientes, y en su origen es probable que exista una razón que los justifique. Suelen surgir como una forma de protegernos frente a alguna experiencia que nos generó miedo y confusión, una vivencia tan difícil y dolorosa que nuestra psique infantil no pudo procesar. Tal vez, desde una perspectiva intelectual adulta, estos bloqueos no parezcan tener mucho sentido. Pero si exploramos nuestras experiencias tempranas, inevitablemente descubriremos motivos emocionales profundos que los explican. Los mecanismos de supervivencia que nos ayudaron en el pasado suelen volverse en nuestra contra durante la adultez, manifestándose como bloqueos afectivos que, en última instancia, nos causan más daño que beneficio. Por eso, necesitamos liberarnos de ellos para alcanzar una salud emocional plena. La represión tiene un alto precio. Es necesario dar salida a los sentimientos de alguna manera, ya sea verbalmente, a través del lenguaje corporal o del comportamiento. Sin embargo, en lugar de aprender formas saludables de expresar lo que sentimos, muchas personas han sido enseñadas a negar sus emociones y a ajustarlas a expectativas impuestas desde fuera. Estos mecanismos de defensa pueden ser eficaces, al menos por un tiempo, para mantener a raya los sentimientos perturbadores. Pero, a la larga, manejar las emociones de esta manera resulta perjudicial. En primer lugar, las defensas debilitan la autoestima. Para sentir una autoestima auténtica, una persona debe poder decir, soy un ser que siente, capaz de experimentar toda la gama de emociones humanas, y está bien que así sea. Dicho de otro modo, respetarse a uno mismo implica respetar los propios sentimientos, sin excluir ninguno. Cuando alguien censura y reprime lo que siente, también se priva de una fuente valiosa de información y guía. El miedo, por ejemplo, puede alertarnos de un peligro y ayudarnos a tomar precauciones o a alejarnos a tiempo. La tristeza, aunque parezca surgir, porque sí, puede estar señalando que no se ha realizado un duelo necesario por una pérdida. Pero si una persona está demasiado ocupada censurando sus propios sentimientos, no podrá escuchar lo que estos tratan de decirle. Muchas veces, además, surgen problemas físicos. Reprimir las emociones puede volvernos más vulnerables a una serie de dolencias psicosomáticas, que van desde dolores de espalda, cuello y cabeza o trastornos digestivos menores, hasta afecciones más graves como úlceras o colitis. Quienes niegan y reprimen sus sentimientos también corren el riesgo de caer en adicciones como forma de evasión. Muchas personas creen que si niegan ciertos sentimientos, como la ira o el resentimiento, estos simplemente desaparecerán. Pero lo cierto es que los seres humanos no podemos hacer que nuestros sentimientos desaparezcan. Podemos empujarlos al subconsciente, lo cual hace que parezcan haberse desvanecido. Sin embargo, mantenerlos reprimidos requiere una enorme cantidad de energía, y con el tiempo esa exigencia energética irá en aumento. Es inevitable que esto conduzca al agotamiento o a una fatiga crónica sin causa aparente. Y dado que cada uno de nosotros dispone de una cantidad limitada de energía psíquica, cuanto mayor sea el caudal destinado a reprimir lo que sentimos, menos quedará disponible para los desafíos y tareas que nos plantea la vida. ¿Cómo afectan los sentimientos reprimidos a las relaciones? Reprimir los sentimientos acaba siendo, tarde o temprano, un esfuerzo inútil. Los sentimientos enterrados siempre terminan por salir a la superficie. Y muchas veces lo hacen en el momento más inesperado y con una intensidad sorprendente, lo que puede causar estragos en las relaciones. Bien lo sabe quien alguna vez ha reaccionado con enojo hacia un ser querido, sin que el motivo real tenga relación con la situación del momento. El bloqueo interno interfiere en las relaciones de distintas maneras. Debido a que la principal vía para vincularnos y generar intimidad es a través de experiencias y emociones compartidas, a menudo intensas, las personas que se esfuerzan por no mostrar, o incluso por no tener, sentimientos, suelen sentirse solas, aisladas y no queridas, incluso en relaciones que parecen íntimas. Esta desconexión con los demás refleja, en realidad, la desconexión que viven con sus propias emociones. Cuando una persona rechaza o teme sus propios sentimientos, suele mostrar la misma intolerancia hacia los sentimientos ajenos. Esto puede generar la impresión errónea de insensibilidad. Aunque se diga a sí misma que al reprimir sus emociones, entre comillas, negativas, protege a los demás, en realidad, su falta de calidez, tolerancia y espontaneidad emocional daña a quienes la rodean y crea distancia. Otra consecuencia de no asumir los propios sentimientos es la proyección. Esto ocurre cuando alguien ubica inconscientemente sus emociones en otra persona, imaginando que es el otro quien las experimenta. Por ejemplo, una mujer que está enojada con su marido pero no se permite admitirlo, insistirá en que es él quien está enojado con ella. O un hombre que se siente inseguro en una relación puede proyectar su vulnerabilidad sobre su pareja, porque en ella le resulta menos amenazante, dirá, nos fuimos a vivir juntos porque ella necesitaba esa cercanía, sin reconocer que él lo necesitaba tanto como ella.
La proyección es un mecanismo muy frecuente en todo tipo de relaciones y está detrás de numerosos malentendidos. La importancia de ahondar en el pasado. Muchas personas consideran que ahondar en el pasado es inútil. Esta idea suele surgir porque, para muchos, el pasado fue doloroso. Como no quieren reconocerlo, adoptan una actitud estoica, mirando solo hacia el futuro y diciendo, dejemos atrás el pasado. A veces lo recuerdan, pero solo a través de una versión edulcorada que refuerce ese discurso, tuve una infancia muy feliz. En algunas familias, el pasado se oculta o se miente sobre él. Cuando los niños hacen preguntas, suelen recibir respuestas como, no es asunto tuyo, eso no tiene nada que ver contigo, eras solo un bebé entonces, eso fue hace mucho y ya pasó, o, no tiene importancia. Pero lo cierto es que el pasado sí tiene importancia. Así como se transmiten los genes de una generación a otra, también se transmiten patrones y conflictos psicológicos, incluidos los bloqueos afectivos. Cuanto más desconectada esté una persona de su legado emocional, mayor será la probabilidad de que repita, una y otra vez, los mismos esquemas y dramas familiares. Además, si no comprendemos el origen de un bloqueo afectivo, todo intento por superarlo será superficial y estará condenado al fracaso. Muchas personas adoptan la postura de, no me importa de dónde viene este bloqueo, solo quiero deshacerme de él. Pero la verdadera transformación comienza cuando se comprende de dónde proviene el bloqueo. Y eso solo es posible si la persona está dispuesta a revisar su historia familiar y sus experiencias tempranas. La idea de, lo pasado, pisado, parte de una premisa equivocada, que la psique humana funciona de forma lineal y distingue claramente entre pasado, presente y futuro. En realidad, solo la conciencia hace esa distinción. El inconsciente, en cambio, no tiene sentido del tiempo lineal. Cada vez que vivimos una experiencia emocional intensa, el recuerdo de esa situación, y los sentimientos que la acompañan, quedan almacenados en el inconsciente. A lo largo de la vida, nuevas vivencias pueden activar esos recuerdos y reavivar esas emociones. Cuando los sentimientos del pasado resurgen, no los vivimos como antiguos, sino como si estuvieran ocurriendo aquí y ahora, con la misma intensidad de la primera vez, aunque el hecho original haya ocurrido hace 30, 40 o incluso 60 años. Es como si, de pronto, nuestra identidad adulta fuera arrancada, y nos sintiéramos otra vez como niños indefensos. Aunque por fuera llevemos ropa de adultos, por dentro es como si volviéramos a los pañales. Aunque el inconsciente pueda no conservar todos los detalles de los hechos, nunca olvida los sentimientos. Por eso, cuando ciertos estados emocionales aparecen, de la nada, tristeza repentina, ansiedad inexplicable, ira desmedida, en realidad están aflorando desde lo profundo del subconsciente. A veces basta un aroma, un sonido, un tono de voz o un gesto para despertar esos contenidos. Es común pensar que, si no se recuerda algo, es porque no ocurrió. Sin embargo, síntomas como depresión, ansiedad, miedo a la intimidad o trastornos alimentarios pueden ser evidencia de experiencias dolorosas olvidadas. Aunque el recuerdo consciente se haya borrado, las consecuencias emocionales siguen vivas. Al principio, comprender esto puede ser solo una toma de conciencia intelectual, una idea aceptada mentalmente. Pero el cambio verdadero ocurre cuando esa comprensión penetra en lo emocional y se integra a la psique más profunda. A veces, esto requiere tiempo. Pero cuando sucede, no solo se supera un bloqueo, sino que es habitual descubrir que detrás de él había otros. El cambio comienza con el deseo de cambiar. Todo cambio profundo nace de una semilla, el deseo de cambiar, y la esperanza de que ese cambio es posible. Muchas personas caminan por la vida como en un sueño, sin notar que algo no está bien en su manera de relacionarse consigo mismas o con los demás. A veces sienten un vacío, una insatisfacción que se expresa con frases como, sufro mucho, quiero algo más de la vida, mis relaciones no funcionan. Y aunque también pueden pensar, yo soy así, no puedo cambiar, basta a veces ver cómo otras personas se transforman para que algo despierte, y si yo también pudiera cambiar. Y justo ahí, comienza el verdadero viaje. Una guía. Entrar en nuestro mundo interior puede sentirse como adentrarse en un territorio desconocido. Por eso, contar con un guía puede marcar la diferencia. Ese guía puede ser un libro, una práctica espiritual, un grupo de apoyo, o una persona, un terapeuta, un mentor, un maestro. No es que el guía tenga todas las respuestas, pero puede ofrecerte un mapa, contarte qué esperar del camino, ayudarte a no perderte cuando todo parece confuso. La terapia no es el único camino, pero sí puede ser una ayuda valiosa, sobre todo cuando los bloqueos emocionales dificultan la vida cotidiana. El verdadero cambio lo haces tú. A veces, la imagen que se da de la terapia parece sacada de una película, el terapeuta lo sabe todo, hace las preguntas justas y resuelve la vida del paciente en una hora. Pero la realidad es otra.
El terapeuta puede ayudarte a ver, a entender, a acompañarte, pero el trabajo real lo haces tú, con tu esfuerzo, tu conciencia, tus decisiones. El terapeuta está 1 hora a la semana contigo. Tú estás contigo mismo las 24 horas del día. El conocimiento consciente es un ingrediente clave en el proceso del cambio. Es habitual que, en sus relaciones con los demás, el individuo no tenga conciencia de lo que hace ni de las razones por las que lo hace. Evidentemente, mientras una persona no conozca sus propios esquemas de conducta, le resultará muy difícil cambiarlos. Por eso, tomar conciencia de los problemas es fundamental. Igualmente importante es comprender por qué se generan determinados patrones. Muchas personas que no se han esforzado seriamente por entender y transformar sus esquemas psicológicos y conductuales suelen restarle importancia al conocimiento consciente. A menudo adoptan esta postura. Suponiendo que descubra que mis problemas actuales están relacionados con lo que viví en la infancia, ¿cuál sería la diferencia? Aunque esta pregunta suena razonable, sí existe una respuesta clara. Cuando una persona descubre las causas profundas de sus emociones y comportamientos, la diferencia es enorme. Es como si una luz poderosa penetrara en un túnel oscuro. El túnel seguirá siendo largo y lleno de sombras, pero esa luz revela la forma, las dimensiones y la textura del camino, facilitando encontrar la salida. Comprender los propios problemas permite que las piezas del rompecabezas, antes desordenadas, empiecen a encajar en un todo coherente. Aquello que parecía confuso y misterioso comienza a tener sentido. El conocimiento consciente debe ser seguido por la integración. En algunas personas y en ciertas circunstancias, el solo hecho de tomar conciencia de lo que hacen y de por qué lo hacen puede ser suficiente para iniciar un cambio en su conducta y emociones. Sin embargo, para la mayoría, ese es solo el primer paso. Para que el cambio emocional y conductual sea duradero, es necesaria la integración. Cada ser humano posee distintos niveles de conciencia y formas de conocimiento. Existe un conocimiento intelectual y racional, que ocurre en la mente, y otro emocional o visceral, que ocurre en el corazón, las entrañas o el alma. En culturas como la nuestra, de orientación cognitiva, solemos procesar primero desde la mente. Pero los cambios más profundos ocurren cuando también se produce la comprensión a nivel visceral, y esto suele llevar más tiempo. La rapidez de los cambios varía, pero los más profundos son lentos. A veces, la estrategia más útil es cambiar primero la conducta, con la esperanza de que luego se modifique la forma de sentir. Por ejemplo, cuando Nancy terminó sus estudios y enfrentó la necesidad de conseguir trabajo, se sintió tan aterrada que ni siquiera podía escribir su currículum o hacer llamadas. Podría haber intentado primero superar sus miedos, pero eligió actuar a pesar de ellos. Una vez que consiguió empleo y comenzó a trabajar, sus miedos se disiparon. Comprendió que se basaban en fantasías de fracaso. En su caso, lo sensato fue empezar por modificar la acción. Aunque parezca que nada ocurre, a veces se está produciendo un cambio profundo. La lentitud del proceso puede causar frustración. Además, la mayoría de los cambios verdaderamente profundos no se manifiestan de forma evidente. Si bien a veces se producen iluminaciones súbitas, lo más común es que el cambio se dé de manera sutil, hasta el punto de parecer que no ocurre nada. Esto puede hacer que la persona sienta que está estancada, cuando en realidad está madurando por dentro. El cambio no es lineal, incluye retrocesos y tropiezos. Los retrocesos son inevitables. Sería ideal que el cambio fuera continuo y ascendente, pero en la vida real hay pausas, tropiezos y recaídas. Cuando Nancy intentaba superar sus atracones de comida, hubo momentos en los que volvió a caer en antiguos hábitos. Estas regresiones son incómodas, pero no deben generar desesperanza. El cambio es un proceso compasivo. Uno puede caerse y volver a subirse al tren sin necesidad de empezar desde cero. Además, el cambio no siempre es placentero. Puede sacar a la luz recuerdos reprimidos y sentimientos de dolor, tristeza, pérdida o ira. En algunos casos, estos pueden ser tan intensos que la persona puede caer en depresión. Cuando se llega a ese punto, es fundamental buscar ayuda profesional. No hay razón para soportar un sufrimiento intolerable. Un psicoterapeuta, en colaboración con un médico si es necesario, puede ofrecer apoyo y tratamiento. Muchas de las respuestas ya están dentro de usted. Cuando alguien descubre que tiene un bloqueo afectivo, a menudo dice: está bien, sé que tengo un problema. ¿Qué puedo hacer? Estar abierto a la ayuda es saludable, pero no hay que depender exclusivamente de los demás para decidir. Dentro de cada uno hay una fuente de sabiduría que guía desde el inconsciente. Esa voz interior se comunica a través de sueños, imágenes, recuerdos espontáneos, síntomas físicos o intuiciones. Podemos hacernos más receptivos a ella mediante prácticas como la meditación, visualización, escritura de diarios, interpretación de sueños, arte, ayuno, rituales, danza, canto o música.
Cuanto más conectados estemos con nuestra sabiduría interior, mejores decisiones podremos tomar. El cambio puede ser agotador. No solo la lentitud puede fatigar. También lo hace la constante exploración interior. Muchas personas llegan a un punto en que sienten: estoy harto de hablar de mí. Me aburre mi propia neurosis. Solo quiero desconectarme un tiempo. Estos sentimientos son normales y forman parte del camino. También es común pensar que uno es estúpido por no haber comprendido antes ciertas verdades que hoy parecen evidentes. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¡Qué idiota he sido! Pero lo cierto es que las verdades más obvias sobre nosotros suelen ser las más difíciles de ver. Recordar esto es clave para no abandonar el proceso. El cambio da miedo. Los patrones emocionales profundamente arraigados existen por una razón: nos ayudaron a sobrevivir. Por eso, abandonarlos puede generar una sensación de peligro o incluso de muerte. Cambiar una forma de vida conocida, aunque dolorosa, por otra desconocida genera miedo, y a veces, terror. Este miedo es comprensible y parte del proceso. Nunca es tarde para cambiar. Muchas personas piensan: ya es demasiado tarde para cambiar. Siempre he sido así y siempre lo seré. Pero esto es completamente falso. En una sociedad que idealiza la juventud, es común creer que después de cierta edad el cambio ya no es posible. Sin embargo, muchas personas inician procesos de transformación incluso después de los 50 años, y descubren que su experiencia aporta sabiduría, perspectiva y humor que facilitan el camino. El cambio es un trabajo para toda la vida. Este último principio suele generar resistencia. A veces, tras avanzar mucho, una persona piensa: ya está, me siento bien, no necesito seguir trabajando en mí. Pero más adelante, descubre nuevas capas por explorar. Esto puede resultar desalentador. Uno puede pensar: creí que ya había terminado y ahora veo que aún queda mucho por hacer. O puede verlo como una oportunidad. ¡Qué bien! Pensé que había llegado al límite, y ahora veo que puedo seguir creciendo y sentirme aún mejor.